¿Sabías que no todo lo que piensas acerca de ti es verdad? En el último video les conté acerca de una parte de mi historia donde la falta de límites me llevó a tener una relación totalmente desequilibrada que trajo una serie de consecuencias a mi vida. Una de esas consecuencias fue que mi diálogo interno cambió completamente y cambió con las frases y palabras descalificadoras que esta persona me decía. Pero la diferencia era que ya me las decía era yo. Y esto no entró de gratis a mi vida. Resulta que yo vengo de un contexto exigente donde si no es perfecto no sirve. Entonces el perfeccionismo estaba marcando mucho mi vida y me ponía unos estándares supremamente altos e imposibles para alcanzar. Entonces, claro, al llegar estas frases, estas críticas entraron sin ningún filtro a mi cabeza, haciéndome pensar que no era suficiente y que debía esforzarme mucho, mucho, mucho más para alcanzar ese objetivo y ser elegida por las personas que yo quería. Quiero que entiendas a qué nivel llegó la distorsión acerca de mi imagen. Resulta que yo siempre he sido una mujer súper aplicada, responsable, juiciosa, medio ñoña, inteligente. Tanto así que yo tengo 2 títulos de ingeniería. Pero todo lo que me decía esta persona me hizo creer que yo no era tan inteligente. Dejé de verme con amor al espejo. Cuando me veía, terminaba haciéndome las mismas críticas y hasta peores de las que él me hacía. Y ahora mi diálogo interno era supremamente hostil. Cuando salía, de pronto pues a conversar con alguien o a estar como en un grupo reunido, de hecho prefería a veces callar porque sentía que era un estorbo, que no podía aportar absolutamente nada y que más bien incomodaba. Tanto así que las personas que me conocieron en ese instante de mi vida llegaron a pensar que yo era tímida. Y el que me conoce actualmente sabe que lo último que tengo es ser tímida. Claramente las inseguridades están reinando todas las áreas de mi vida y con esto no quiero decir que en algún momento todas las inseguridades se van. No, yo creo que todos los seres humanos tenemos un punto en que trabajar en alguna inseguridad. Pero en ese momento específico de mi vida eran todas, todas. Entonces tú me vas a preguntar, Kate, ¿pero qué hiciste? Pues claramente tenía que hacer algo porque ese diálogo interno empezó a ser tan dañino en mí que empecé a caer en una depresión dura y era una cosa de todos los días. Inicié a cambiar esos pensamientos por pensamientos diferentes, pero no eran como esos pensamientos, ah, Catherine lo máximo, la dura, no. En mi experiencia eso no funciona. Yo necesitaba buscar algo que se sostuviera en el tiempo, que fuera una verdad. Entonces, ¿qué hice? Todas las mañanas lo primero que hacía era ir a orar y ir a tener ese tiempo con Dios para reforzarme, para restaurar. Y empecé a preguntarle qué decía Él de mí. Y quise repetirme una y otra vez todas esas frases que Él a diario me decía para que mi cabeza entendiera cuál era la verdad. Entonces dirás, ay, Kate, pero si eres intensa, ¿para qué tanto? Amigo, amiga, te quiero contar una cosa. En ese momento llevaba 20 años repitiéndome cosas que iban en contra de mi identidad. Llevaba más de 3 años dándome palo a lo que marca. Ahora, imagínate en este momento, piénsalo nomás. Llevas en el día, según cifras, dicen que más o menos tenemos entre 6.000 y 70.000 pensamientos al día. Por porcentaje, más o menos el 95% no son buenos, son cosas negativas. Ahora imagínate 70.000 pensamientos diarios durante 20 años, repitiéndote el 95% de ellos, repitiéndote algo malo.
Créeme que porque repitas algo bueno un día, en un momento, en menos de una hora, no va a ser el suficiente efecto. Toca transformar esa cabeza porque se han creado fortalezas donde tu cabeza ya busca en el día a día justificar ese pensamiento, decir, ah, sí, tengo razón. Entonces, realmente el trabajo hay que hacerlo. ¿Sabes qué repetía? Pues resulta que cogí de cada una de esas frases, las imprimí en una hoja, las recorté, las pegué en mi pared de mi habitación. De estético, 0. Funcional, 1000. Y todos los días sin falta fui a Dios a repetirle y a pedirle al Espíritu Santo que me revelara cómo era hacer cada una de esas frases una verdad en mi vida. Y empecé a imaginarme cada uno de esos versículos, a comprender y verlo como una realidad en mi vida. Porque sí, amigos, yo no les voy a decir algo que no me funcionó. Para mí fue con Biblia en mano para transformar esa cabeza. Y aquí, porque mi idea no es venirte a contar cosas que no sean ciertas. Y dirás, bueno, ¿y cuáles versículos? A ver, soy una hija de Dios, Juan 1:12. ¿Tú te imaginas? Ponte un momento a pensar, ser un hijo de Dios, eso implica ser el hijo de un rey, del creador de todo, del que todo lo puede. O sea, quiero que lo comprendas, la grandeza de lo que significa. Soy heredero del Señor y coheredero con Cristo. Romanos 8, 16, 17. Soy amiga de Dios. Éxodo 33, 17. Estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2, 6. Soy la obra maestra del Señor creada para Cristo para hacer buenas obras. Esto significa que tengo un propósito, que tengo algo hacia adelante, tengo esperanza. De hecho, este versículo lo aprecio mucho, es el que tengo en mi presentación de Instagram. El pensar todo eso y visualizar cómo sería cada una de esas verdades en mi vida e iniciar una serie de hábitos que fueran en coherencia con esto, hizo que cada una de esas fortalezas se fuera derribando y empecé a bajar esas palabras a mi corazón. Todo lo que decía Dios empezó a bajar desde mi mente e inició a transformarse. Empecé a entender que tengo un valor en Él. Esto no es un trabajo de un día, créanme que no. Ni tampoco de un solo instante en la vida, de que lo hice una vez, hice la tarea y ya. No, la verdad es que no. De hecho, yo les tengo que confesar que periódicamente me toca regresar a este mismo proceso. ¿Por qué? Porque es que estamos en este mundo y este mundo te bombardea por todo lado, te dice, es que te deberías parecer a esto y si no te pareces entonces no sirves, no te ves bonita, no te ves churro, nada. O se supone que deberías a esta edad ya haber alcanzado casa, carro, hueco, hijos, familia, mejor dicho, 5 chinos. No. Cada historia es completamente diferente, pero el mundo te culpa de no haber alcanzado ciertos estándares, ¿no? Que deberías lucir así, que deberías tener una cintura así, donde todo el mundo parece tener una opinión sobre ti. Y tendrás que enfrentarte a diferentes situaciones, no solamente en parejas, es con amigos, incluso en los trabajos. Si yo les contara, en los 12 años de experiencia, cómo ha forjado mi carácter en el trabajo. Pero bueno, esas son historias para otros videos. Yo te cuento todo esto es porque quiero que este 2026 que se acerca lo inicies con toda. Aprovecha estos últimos días de este 2025 para revisar qué estás pensando. Hacer ese listado de una serie de mentiras que seguramente te has creído en el día a día para que vayas cambiándolos por las verdades. Por ejemplo, te voy a empezar a contar, acá tengo un listadito acerca de las que me creí. Por ejemplo, que siempre me está faltando algo, que no soy suficiente, que nadie me va a querer viéndome así,
quién se va a encargar conmigo, como yo como que no soy buena para esto lo puede hacer cualquiera, a mí todo me sale mal, no merezco nada porque la embarré. Si tu diálogo interno te acusa, te minimiza o te llena de culpa, créanme que esa vaina no viene de Dios. Créanme. Así que iniciemos a reiniciar esa mente para que todo lo que dice de Dios sí quede en esta cabeza. Porque así como cambia aquí, cambia tu realidad y cómo te enfrentas al día a día cualquier situación, cualquier problema. Aquí te voy a poner un ejemplo de algo que me funcionó, de este ejercicio que me funcionó. ¿Qué tal si cambiamos, por ejemplo, un no soy suficiente? Y hago un paréntesis, es una frase tan recurrente en nosotras las mujeres. Uf, impresionante. Pero Dios te dice, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Según de Corintios 12:9. Tú no necesitas ser suficiente para nadie. Dios se perfecciona en esa debilidad. Entonces, vamos para adelante. Te invito a que realices este ejercicio y si necesitas un listado de cómo Dios te ve a ti, pídemelo por interno, yo te lo voy a enviar con toda claridad. ¿Listo? Cuídate, no dejes pasar la oportunidad para desechar todo eso que no te sirve, que tienes en tu mente y empezar el año con toda. Chao, chao.